Como un sicariato político, así lo calificaron los familiares de los presos de conciencia en Venezuela, la sentencia del máximo tribunal que declaró inconstitucional la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Este jueves exigieron a la Sala Constitucional respeto a los ciudadanos y al pueblo venezolano. Aseguran que no desmayarán hasta encontrar la libertad plena de cada uno de los imputados. Oliver Fernández, periodista NTN 24 en Caracas, tiene el informe. Para los familiares de los presos políticos y dirigentes de los partidos de oposición, lo realmente inconstitucional es el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que fue nombrado de manera exprés a solo días de expirar la antigua Asamblea Nacional, una maniobra política del régimen de Nicolás Maduro que convirtió al máximo tribunal en su bufete privado. Esta sala extralimitó sus funciones. Esta sala solo tenía que decir si esta ley de amnistía cumplía con el artículo 29 de nuestra Constitución y no insertaba dentro de esta ley delitos de lesa humanidad. Por eso, esta sala extralimitó sus funciones y la sala plena debe revisar esta sentencia y darle una respuesta al pueblo venezolano. El pueblo venezolano hoy vive una crisis. El pueblo venezolano hoy se cansó de 3 años de mentiras de Nicolás Maduro. Un verdadero infierno sufren los familiares de los que hoy están presos por pensar distinto y que han sido encerrados en cárceles comunes con quienes sí han cometido delitos como el asesinato. No solo deben sobrevivir al encierro, deben soportar motines, maltratos, torturas. Aún así, la esperanza de salir vivos nunca se pierde. Todos los días me levanto pensando que sea un buen día, aunque tengo el miedo de no saber qué le puede pasar. Para mí los motines fueron terribles porque yo oía gritos de desespero, a pesar de que los medios oficiales no informaron. Cuando yo me acerqué por allá, las madres y familiares de los presos sufrieron mucho porque realmente no se dio información. Nosotros todos como familiares tenemos características en común en cuanto a que hemos tenido detenciones arbitrarias, en cuanto hemos sido perseguidos, en cuanto nuestros familiares han sido torturados y siguen un juicio en los casos que hayan pasado a juicio sin ninguna evidencia. Representantes del movimiento 20 Venezuela denunciaron también ante el Tribunal Supremo de Justicia la presunta complicidad por parte de los nuevos magistrados por considerar que han dado continuidad a la crisis política, económica y social, pero sobre todo a la persecución por razones políticas. Aquí le hemos traído a los magistrados el Código de Ética venezolanos de jueces y jueces en un formato especial, además para que ellos hagan lo que han acostumbrado a hacer y burlarse de los venezolanos. Aquí está el código de ética de los jueces y juezas venezolanos. Es una falta de respeto para los venezolanos que nuestros jueces, los que están aquí en el Poder Judicial, estén arrodillados ante el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy esta dictadura que vivimos en Venezuela es responsabilidad de cada uno de estos magistrados. No se descarta que el movimiento estudiantil venezolano retome las calles para exigir la libertad de cada uno de los presos de conciencia. Familiares de los denominados presos políticos aseguran no estar de acuerdo con las pretensiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro de liberar solo a un grupo. Califican esta acción como discriminatoria, sobre todo porque consideran que ninguno ha cometido delitos. Es la información que manejamos desde el Tribunal Supremo de Justicia y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández en Caracas. Y para hablar de este tema, de esta sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, quiero saludar a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, un gusto tenerlo en el programa. Buena tarde. El gusto es mío, un agrado estar con ustedes comentando sobre la situación en América Latina y específicamente en Venezuela. Yo quisiera comenzar nuestra conversación quizás tomando una palabra, una aseveración que hacen los familiares de los presos políticos en esta protesta del día de hoy frente al Tribunal Supremo. ¿Es un sicariato político esta sentencia de la Sala Constitucional que anula una ley aprobada por el Legislativo en Venezuela? Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es el resultado de la falta de la independencia de un poder judicial. El poder judicial venezolano fue capturado durante el gobierno del presidente Chávez hace ya más de 10 años y se ha comportado como una entidad absolutamente subordinada al Ejecutivo, que está dedicada a convalidar cualquier decisión
que le importe desde el punto de vista político al Ejecutivo. Es más, estos jueces, los del Supremo Tribunal, de la Corte Suprema, del TSJ, se jactan en sus propios fallos de sostener que no creen en la separación de poderes, que ese es un principio neoliberal, que ellos creen que la función de la Suprema Corte es profundizar el socialismo bolivariano. No nos debe sorprender entonces la decisión de esta Corte Suprema, que simplemente sin argumentos y utilizando todo tipo de oportunistamente, yo diría, pseudo argumentos jurídicos, intenta descalificar una ley que lo que busca es corregir una práctica de abusos que ha afectado a decenas de ciudadanos que han intentado ejercer sus derechos y libertades públicas como en cualquier democracia, pero como resultado de ello, el ejercicio de libertad de expresión o los derechos políticos han resultado condenados o procesados penalmente y luego no tienen amparo ante unos tribunales que no actúan con la más mínima independencia. El fallo de la Suprema Corte lo hemos estudiado con detención y es una aberración jurídica, no tiene realmente ningún sustento, es una decisión simplemente política dirigida a impedir la liberación de los críticos, de aquellos que han criticado, que son disidentes, que son de oposición o que han manifestado una opinión adversa al gobierno tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro. Ahora, señor Vivanco, recordando, usted la califica como una aberración jurídica. Recuerdo algunas frases de algunos funcionarios, por ejemplo, el defensor del pueblo, al referirse a la ley, ha dicho que es una ley revanchista. Diosdado Cabello ha señalado, por ejemplo, que es una ley que no pretende otra cosa que obtener impunidad para quienes cometieron delitos. Y la propia ley, la propia sentencia, mejor dicho, del TSJ, dice que una ley como esta permitiría la impunidad y violaría obligaciones jurídicas internacionales. Bueno, los comentarios del capitán Diosdado Cabello no nos debe sorprender porque constantemente dice eso y mucho más en sus programas semanales. Es simplemente un actor político que se dedica a atacar e intimidar a todo aquel que no piensa como él. Lamentablemente tiene gran poder dentro del gobierno actual en Venezuela. Pero lo cierto es que el fallo de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, es un fallo que carece del más mínimo valor jurídico, porque aquí lo que se trata es de suspender un abuso que ya se prolonga en los casos de muchas de estas personas detenidas durante ya varios años, personas que han sido juzgadas sin debido proceso, sin contar con un pleno derecho a la defensa, en muchos casos incluso sin pruebas, como por ejemplo es la situación de Leopoldo López. Y a pesar de que esos procesos no pasan el más mínimo escrutinio o examen en cualquier sociedad democrática contemporánea, estas personas están presas por capricho de un ejecutivo que usa el Poder Judicial para intentar darles una fachada de legalidad a estos abusos, que es simplemente el ejercicio de la fuerza bruta por parte del actual gobierno. A esos casos es a los que busca incidir la ley de amnistía. La ley de amnistía dice textualmente que no busca la impunidad de crímenes de guerra ni de crímenes de lesa humanidad, y está en perfecta concordancia con los estándares internacionales. Incluso esa es la opinión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la máxima autoridad en estos temas a nivel mundial. Por cierto, que fue
consultado por el propio gobierno de Maduro, que pidió la opinión. Como no le gustó la opinión que le dieron, hizo lo que normalmente hace, que es descalificar o acusar de injerencista a esta dependencia de la ONU. Para usted, que al comienzo nos decía que ha estudiado la sentencia y conoce además la ley de amnistía que aprobó la Asamblea, ¿para usted también cumple con estándares internacionales? Más allá de que pueda ser perfectible en algún artículo o en su conjunto. Y Dania, un examen desapasionado y objetivo de la ley de amnistía, que explícitamente señala que no está dispuesta para beneficiar a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces. Y en cambio se ha diseñado para corregir y para liberar a personas que están siendo procesadas y perseguidas en Venezuela desde el 2002 a la fecha, incluso por delitos de opinión. Fíjese usted que esta ley lo que buscaba era que aquellos que han sido penalmente procesados por emitir una opinión que pueda ser considerada ofensiva por un funcionario público, algo que está derogado en toda América Latina prácticamente, salvo en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, en unos cuantos países todavía sobrevive ese tipo de prácticas, pero que universalmente se entiende que la libertad de expresión debe ser protegida incluso frente a aquellos comentarios que puedan resultar críticos, ofensivos, injustos, especialmente para los funcionarios públicos, porque de eso justamente se trata el debate público en una sociedad democrática abierta. En Venezuela, en cambio, si un funcionario público, como por ejemplo el capitán Cabello, se siente afectado por una declaración, por una información, como ha sido el caso frente a los periódicos El Nacional, Tal Cual y La Patilla, que cometieron el delito de republicar a nivel nacional una noticia que dio la vuelta al mundo y que lo vincula a él con actividades de narcotráfico. Eso bastó para que se iniciara inmediatamente por parte de un juez penal una investigación, un caso contra los directivos de estos periódicos. Y eso es un abuso de poder, eso no está permitido, eso va contra las normas elementales en los derechos fundamentales, derechos y libertades públicas. A ese tipo de circunstancias, además del caso de Leopoldo López y de los estudiantes detenidos, se buscaba atender, asistir con esta ley de amnistía, que lamentablemente el Tribunal Supremo, como era previsible, declara inconstitucional. ¿Y qué opinión le merece, señor Vivanco, esta comisión de la verdad que se instaló en el Palacio de Miraflores a instancias de Maduro, a donde, por cierto, cuya instalación no asistió la oposición, dado que fue, además, el mismo día en que se declaró inconstitucional la ley de amnistía? Y Dania, esas son iniciativas políticas distractivas del gobierno actual para, me imagino, intentar paliar los efectos, el impacto que la decisión del Tribunal Supremo genera a nivel nacional e internacional. Y para eso se crea una comisión de la verdad que por vía unilateral, es decir, es el gobierno el que la impone. Sus miembros no son precisamente personas que generen la mayor confianza en la ciudadanía, en los distintos sectores, pero en cualquier caso, aquí de lo que se trata es que jurídicamente se puedan resolver las condiciones en que se encuentran decenas de personas injustamente detenidas y otros perseguidos penalmente por un gobierno que caprichosamente utiliza el poder y cuenta con un poder judicial ad hoc, afín, que le sirve para legalizar la persecución. Frente a ese problema, yo creo que una comisión de la verdad
no tiene ningún sentido. Las comisiones de la verdad se nombran en otras circunstancias y normalmente cuando se designa una comisión de la verdad, un gobierno lo hace con gran cuidado, de buena fe y buscando un mandato, un objetivo muy preciso, normalmente es la transición de una dictadura a una democracia, por ejemplo, para investigar con personas que generan plena confianza a todos los sectores, hechos que resulta muy difícil de investigar y revelar lo que es un informe que luego se hace público. En fin, es un contexto muy distinto en el que estamos actuando hoy día en Venezuela. ¿Qué salida le queda, señor Vivanco, entonces, a los venezolanos, a los presos políticos, a su familia, a la oposición venezolana, con un tribunal de justicia, con una sala constitucional que ha demostrado que se convierte en un bloque donde van a estrellarse todas las leyes que se aprueben en la Asamblea Nacional? Ha llegado la hora quizás bueno, se ha intentado invocar la Carta Interamericana en la OEA, sin embargo pareciera que los países de América Latina, por intereses, amistad, comodidad, no han estado al lado de Venezuela, que finalmente termina quedándose sola. Oía recientemente al secretario general, Almagro, en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que hablaba de los presos políticos venezolanos y de la necesidad de pensar, de mirar hacia la Carta Interamericana. ¿Es esta una posibilidad? Yo creo que el secretario Almagro ha demostrado un tacto y un liderazgo al que no estábamos lamentablemente acostumbrados en la OEA. Durante muchos años, tanto el secretario general anterior como la gran mayoría de los estados latinoamericanos hicieron la vista gorda frente a consecutivos y aberrantes abusos cometidos en Venezuela. A diferencia de esas etapas, creo que el contexto político en la región está cambiando y me parece que una decisión de la envergadura que ha tomado el Tribunal Supremo de Venezuela, desafiando los principios más elementales del Estado de Derecho y negando un principio esencial, básico, que es el de la separación de poderes que está expresamente protegida en la Carta Democrática. En mi opinión, permite abrir una discusión bastante más franca y sincera entre los Estados miembros de la OEA, especialmente aquellos que tienen gobiernos democráticos que se identifican con la Carta Democrática, para examinar la situación de Venezuela, porque lo cierto es que es muy difícil poder buscar consensos, salidas institucionales, democráticas, como debe ocurrir frente a abusos de esta naturaleza cuando hay un poder judicial como el de Venezuela que actúa simplemente como una trinchera política para garantizar y asegurar cualquier decisión política adoptada en el Palacio Miraflores. Creo que estamos más cerca, felizmente, de un debate directo y franco frente a las virtudes y a las condiciones que se presentan para contemplar la aplicación de la Carta Democrática finalmente, porque Venezuela está cada vez más desprestigiado. El gobierno, no me refiero al pueblo de Venezuela, que sufre estas violaciones, pero su gobierno me parece que está cada día más aislado, desprestigiado, y hay muy pocos que hoy día están dispuestos, como lo hacían en el pasado, a rasgar vestiduras por un gobierno que en la práctica y en términos sistemáticos viola principios elementales de libertad de expresión, de libertades públicas y de derechos humanos.
Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Al contrario, un placer estar con NTN esta tarde. Muchas gracias.